Bueno, Romina, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Re contenta de poder participar acá en este espacio. Un placer tenerte acá como invitada. Sabes que me gusta mucho lo que haces. Voy a estar hablando con Romina Guzmán, poeta, escritora. Bueno, y vamos a estar hablando un poquito de sus dos poemarios, los que publicaste por Halley. Pero antes de hablar de los poemarios de Halley Ediciones, me gustaría hablar un poquito de tus comienzos como lectora, ¿no? Remontándonos primero a tu infancia. ¿Cómo arrancaste? Sí, es medio complicado, no sé, por ahí me cuesta pensar un momento puntual o una etapa. Sí, siempre me gustaron mucho los libros como objeto inclusive, y de hecho me siguen gustando. Y de hecho tengo un montón de libros en mi biblioteca que me los compré porque me gustó el libro y quizás no los leí. Claro, está Ahí bueno. Claro. la confesión, o que bueno, pendientes ahí de lectura. Me acuerdo el primer libro que leí, que siento como que fue un libro, es un Dailan Kifki de María Elena Walsh. Un clásico. Bueno, este fue como el primer libro, tenía 9 años, y era como, bueno, sentarme a leer un libro gordito, que tiene muchas páginas, que no es un cuento, digamos. Eh, y bueno, nada, me acuerdo con mucho cariño de ese libro. Qué bueno eso, que es Y interesante porque, digamos, yo por ahí tengo algún libro infantil, juvenil, y cuando se lo muestro a mi hijo, me dice, papi, pero acá no hay muchos dibujitos, ¿viste? Todavía al principio uno busca, los nenes más chicos buscan la parte del dibujo, ¿no? claro, tal cual, sí, sí, sí. Y bueno, ese libro igual también es súper ilustrado. Sí. Si bien es como novela, tiene como mucha ilustración. Y bueno, y después, la otra vez estaba viendo una entrevista que le hiciste, creo que a Vero Boleta, o no me acuerdo bien, si era Vero, el tema de que mencionabas, elige tu propia aventura, también. Sí, Esos, qué increíble. eh, eso es para mí algo generacional, más o menos, porque también he leído, o sea, me enganché con la lectura en realidad, con esos textos, eh, mucho. Y bueno, nada, después yo estudié el profesorado de inglés tiene, si bien es como es profesorado de lengua y literatura, tenemos muchas materias eh, de literatura que compartimos con la gente que estudia letras, y ahí es como que, bueno, se me abrió a lo que es el panorama de los escritores latinoamericanos, argentinos, ahí como más el canon, digamos, y toda esta literatura seria o más prestigiosa, Claro. la conocí en esa etapa, digamos, de mi ¿Y formación. qué libro o autor te impactó? Ya con más lecturas encima, ¿no? Bueno, me gusta mucho dentro de lo que es la literatura inglesa, que es la que más he leído o más experiencia tengo, me gustan mucho los autores eh, posmodernos, como por ejemplo Julian Barnes. Sí. Eh, Hay un libro que me gustó muchísimo y digamos, me abrió mucho el espectro de la prosa, que es, no sé si debe tener una traducción en español, es Una historia del mundo en 10 capítulos y medio, No que lo es leí. una novela. Leí varios, pero ese no. ¿Pero se Bueno, no encuentra acá? sé, O sea, ¿está en español? yo lo leí en inglés, la verdad no sé que tiene un montón de libros, el igual, traducidos al español. Sí, sí, yo leí varios, pero ese no me suena ni de haber leído el nombre, ¿viste? Y es, digamos, es una novela, pero en realidad es como esta forma de escritura de novela posmoderna, que en realidad hay un hilo conductor entre los capítulos, pero no es una historia en sí, ¿no? Sino como diferentes historias, Claro. diferentes capítulos que tienen algún hilo conductor, y la idea es esta cuestión de lo histórico, bueno, del relato histórico, lo real, lo que no es real, la ficción, cómo se mezcla todo.
Y me gusta, esa onda me gusta mucho, me interesa, Bueno, quizás en algún es momento, interesante. más probando otros géneros, te metes en algo más de lleno en la narrativa y bueno, ¿quién te dice, no? ¿Y cómo se da, digamos, tu amor o tu llegada a la poesía? Sí, también es como muy loco eso, porque, digamos, yo era la típica que tenía esa visión de la poesía como, uy, es re aburrido, o no lo entiendo, es muy complejo, hace años y no tantos, digamos. Eh, y en realidad, paralelamente, ¿no?, a lo que uno lee y eso, yo siempre llevé diarios, o sea, siempre escribí mucho en mi intimidad, digamos, no era que lo mostraba o Algo publicaba más o lúdico también. posteaba, claro, tal cual. Inclusive hasta me daba pudor, ¿no? Como que no, o sea, vos me decís hace capaz 10, 15 años publicar un libro y como que no me imaginaba en esa situación. Pero sí, siempre me gustó mucho escribir y como que conseguí el hábito. Y empecé hará más o menos 5 o 6 años como a recorrer un poco más lo que son los talleres o ir a lecturas. Y ahí como que empecé, digamos, a ver que lo que para la gente es la poesía, o sea, lo que es la poesía, en realidad tenía mucho que ver con lo que yo escribía en mis diarios, ¿no? O sea, si bien era en formato prosa, bueno, lo que yo me di cuenta como que un poco lo que yo escribía tenía más que ver con eso que con la narrativa, obviamente. Y bueno, y me pasa eso, como que la narrativa me gusta mucho leerla, o me gusta leerla, pero yo siento, me siento como un poco incapaz, pero lo digo, o sea, así como eh, con sinceridad, porque siento que me cuesta un poco la cuestión de construir una buena historia, como que no me siento ducha ahí, ¿no? Y la poesía es como un campo súper libre, ¿no? O como que siento que ahí soy más libre, que hay menos reglas, quizás, y Y me ahí, gusta eso. ¿en qué momento, bueno, sentiste que tenías esa necesidad de empezar a mostrar a los demás, a hacer taller? Bueno, empezaste a hacer taller con Mariana Krug, editora de Sí. Halley Ediciones. Sí, bueno, fue más o menos ahí, digamos. No fue hace tanto tampoco. Yo empecé a circular quizás estos eventos de lecturas, empecé como a amigarme más con esta idea como de leer lo mío ante otros, participé de algunas lecturas y qué sé yo, y ahí empecé como a decir, bueno, a empezar a trabajar un poco lo que uno escribe, porque también eso es como, el diario es como súper catártico, como bueno, escribís desde un lugar medio Claro. de expresión nomás, pero no desde la elaboración que uno le da a un texto en un taller, o bueno, pensar también la intención, como pensar en otras cosas. Pero sí, más o menos, sí, creo que hará 4 años aproximadamente. Bueno, empecé el taller, hice algún otro taller antes, me empecé como a vincular con eso, como el texto como algo más laburado, digamos. Y bueno, y se fue dando, digamos. Se fue Bueno, como, se fue dando, se fue dando. por ejemplo, bueno, tu primer libro, tu primer poemario, Terapia Poética, es del 2018, también publicado con Jade Ediciones. ¿Y cómo fue trabajar ese poemario? Antes hablabas bueno, igual hablabas de una novela, ¿no? Pero digo, hablabas de eso, del hilo conductor. Y a mí me interesa mucho hablar un poquito de eso cuando hablo con personas que escriben poemarios, si manejan algún hilo, algún tema en común entre el poemario, como para seleccionar también, ¿no? Porque imagino que llegó un punto que tenías muchísimo material y bueno, había que empezar a ver qué queda afuera, ¿no? Sí, bueno, eso también es algo que a mí me gusta que el poemario tenga un hilo conductor y ahí como que se me viene toda la estructura encima, toda Claro. la persona estructurada. A mí me gusta que tenga un hilo y Sí, de sí, te hecho veo, no te los veo dos. desvolada, te veo toda metódica.
Y sí, y de hecho, es que yo creo que por eso también me cuesta la narrativa, porque me cuesta como que quede, viste, como, esto está todo bien construido de Sí, principio a fin. yo creo que por ahí te puede frenar ver tan, siempre digo, ¿no? Ver tan lejos el final. Y por ahí si lo trabajas como una hilación de cuentos, cuentos cortos, te hace menos pesado, ¿no? Verlo de esa manera. Digo, por ahí te sirve. Eh, Sí, puede ser la ansiedad también, como la claro, ansiedad bueno, también es otra cosa. claro, la poesía por ahí, claro, te disparó una idea y por ahí la liquidaste rápido. Y bueno, y ahí como, en el caso de terapia poética, por ejemplo, ¿buscaste algún hilo en particular? Claro, bueno, te decía que justo los dos tienen un hilo conductor. El de terapia se fue dando medio solo, en realidad, haciendo una lectura del material que yo tenía, era como bastante fácil, digamos, ver un cierto ciclo o darle cierta, cierta cuestión circular, si se quiere, o progresiva a los poemas. Lo escribí un año en el que yo comencé terapia, o sea, un proceso terapéutico, a la vez que el taller, y como en el psicoanálisis la cuestión del lenguaje es muy importante, como que uno se obsesiona un poquito con o algunas frases o expresiones, y las empezás a ver repetidas, entonces era, de la poesía llevaba cosas a terapia, de la terapia llevaba cosas al poemario, y me parecía que estaba bueno que el título y que el libro refleje eso, ese proceso. Eh, y bueno, y en cierta forma cuenta un poco una historia también. Pero en realidad lo que me pasó fue eso, como que al leerlos, leer varios poemas, bueno, se veía esta cuestión del tratamiento. Entonces, el libro tiene 4 capítulos: entrar en tratamiento, no, síntomas, entrar en tratamiento, diván y alta. Y sí, lo que se trabajó mucho en la edición, ahí con Mariana, fue, bueno, que las partes fueran balanceadas, que, no sé, si tengo 5 poemas en una parte, bueno, más o menos los mismos en el otro Bueno, capítulo. ayudaba a tu orden, ¿no? Que tenga Claro, esa simetría. Eh, Romy, eso. bueno, es muy bueno el poemario, lo recomiendo los dos poemarios, me gusta mucho cómo escribís. Tengo algunos poemas que a mí me gustan, pero me gustaría si querés leer alguno bueno, vamos a arrancar por el primero, el de 2018, Terapia Poética. Tengo anotado, porque son muchos, viste los nombres a veces. Eh, Regresión me gustó. Sí, Hay dale, uno que bueno. me gusta hasta el nombre. Amigarse con el enojo, me pareció fantástico. Así que, igual si querés leer uno que vos, que te gusta a vos, pero estos, Poda me gustó, pero Regresión y Amigarse con el enojo me parece fantástico hasta el nombre. Claro. Bueno, como con esta idea de la terapia, regresiones como un término así súper psicoanalítico, no necesariamente el poema refleja como Claro, lo sí, sí. teórico, pero la idea era como así hacer una mención de eso. Bueno, cuento así un poquito que eh, amigarse con el enojo está en el capítulo entrar en tratamiento. Y, perdón, ¿cuál otro me dijiste? Regresiones, Regresión, Poda recuperación. y anoté Irma, Ah, de la sí, sección Duelar. claro. Irma es como uno de los grandes éxitos del Como siempre digo, uno de los hits, viste, de cada libro. tal cual. Bueno, espérame que ahí voy con regresiones. Es Mientras que no. buscas, Romy, hay poemas que por ahí ya te cansen un poco leerlos. ¿Pasa eso? Sí, me pasa. Justo ninguno de los que vos dijiste, Bueno, qué bueno. pero ¿Te imaginaste que Pero te hay iba uno, ahora sí, no, pero porque por ahí yo tampoco me identifico ya tanto con esa persona que escribió ese poema, que capaz en un tiempo sí o no, no sé, pero, pero también eso, como que la poesía habla tanto de uno y de uno en un claro. determinado momento, Qué que a interesante esto veces, que decís, porque a mí siempre, o cada tanto lo pregunto, si pasa eso, ¿no? Que por ahí tenés que leer algo que escribiste para
no importa, X persona, X situación, y tenés que volver a leer eso si te influye o, viste, o por ahí te da lo mismo y ya está, parte del pasado, pero bueno, a veces, bueno, volvés a ese momento, ¿no? Sí, sí, o la gente lo lee y lo lleva, como que, bueno, terapia poética es un poemario sobre los duelos en general. Y bueno, y quizás el duelo que yo transité no es el mismo que otra Claro. persona, y sin embargo, como que uno ve ahí la Bueno, identificación. también es eso que vos decías antes, de, bueno, que vos escribías mucho en tu diario y de repente después vos necesitabas o te parecía interesante sumarle como otro vuelo que deje de ser tan autobiográfico, por ejemplo, y ahí cada uno después saca el análisis que quiere, ¿no? Tal cual. Es que para mí eso es lo bueno, digamos, del proceso de edición, como empezar a pensar, bueno, también qué estoy diciendo con esto, qué estoy Claro, mostrando, qué... Sí. claro. Bueno, voy con Vamos, regresión de la sección diván. sí. Mi casa aspira a estilo decorativo vintage. Recorro viejos cuadernos, diarios y poemas. Juego a un family game rescatado de la mudanza del último amigo que se fue del barrio. Le saco fotos a fotos que eran de rollo. Busco la evidencia, pero ni rastros de la fecha, del momento exacto, de cuándo fue que todo cambió para siempre. Muy bueno, muy bueno. Qué final, ¿eh? Eh, el final. Ahí voy a ir con, bueno, entrar en tratamiento. Ah, vamos a ir con duelar antes, que, bueno, ese es uno de mis poemas favoritos, creo, Ah, el bueno, de sí. Irma. Creo que Irma va a ser, eh, Romy, no sé, como que antes de que tiene leas, vigencia. Terapia Poética, ¿se consigue algún ejemplar más en físico o está solo en ebook ahora? No, está solamente en ebook, sí, está solamente Por en baja ebook libros. por baja libros. Sí, sí, exactamente, desde cualquier lugar del mundo. Perfecto. Está bueno que se sepa eso, que bueno, pueden conseguirlo. Eh, y si no, bueno, ahora vamos a hablar de poesía doméstica, que sí se consigue ahí en las dos opciones. Ujú. Bueno, en libro y si no, baja libros próximamente, ¿no? Claro, Todavía no claro, está. todavía en baja libros no, Perfecto. Bueno, todavía no. pero el papel siempre, siempre garpa, ¿no? Exacto. Bueno, cuando quieras, Voy con Irma. Tengo una casa llena de muebles comprados en remates. Empiezo a oler tierra mojada. Mi gato se pone nervioso. Pongo las compuertas, cierro las ventanas. El huracán, igual, destruye todo. Y como todo, también pasa. Me preocupa qué se hace con las ruinas. Ojalá pudiera venderlas en subastas. terrible. Sí, sí. Final increíble. Y voy con... Vamos con uno más. eh, Sí, así no quiero que nos quedemos sin tiempo, así que vamos con uno más y ya nos metemos en dale. poesía doméstica. Vamos con amigarse con el enojo, como un paso básico de cualquier tratamiento. Tremendo. Mando a mi enojo a dormir sin cenar con la esperanza de que un día se muera de hambre y desaparezca para siempre. Pero no resulta. El muy cruel siempre vuelve y yo lo malcrio, con helado, con vino, con birra, con amigos. Solo a veces, de tan sazonado, se va de mambo y se convierte en poema. Increíble. Muy bueno, muy bueno. Recomiendo mucho el poemario. Y bueno, vamos a hablar, así no nos quedamos sin tiempo, de poesía doméstica. Lo primero, Romy, te quiero preguntar es, comparando, ¿qué notás entre, bueno, entre un poemario y el otro? ¿Qué sentís en vos como escritora? Porque si bien hay muchos poemas que son nuevos, 2019, más allá que el poemario salió ahora, este año, bueno, en realidad en el 2020 salió, eh, ya estamos ahí, los primeros días de enero, pero bueno, ¿qué notás vos, ¿no? En vos como escritora, digamos, ¿qué notás entre esos poemas del anterior y el nuevo libro? Sí, por ahí noto, digamos, poesía doméstica yo siento que estuvo mucho más trabajado, terapia fue súper catártico
y estuvo trabajado obviamente, pero fue como un libro terapia poética que salió solo, prácticamente. Poesía doméstica, hay como, me costó un poco más buscar esto del hilo conductor entre un montón de poemas que a mí me gustaban y que yo tenía ganas de hacer los libros. Pero una vez que lo encontré, como que esta cuestión de lo doméstico, de estar en casa, que fue medio predictivo Es increíble, esa en un palabra fue clave punto, para el poemario. claro, en un punto, bueno, apareció ese hilo también, y yo siento que es un poemario, bueno, un poco más trabajado desde ese lugar, como más pensado, Claro. qué poema en cada lugar, y es un poemario un poco más alegre, yo siento, eso Ahí, también. bueno, eso está buenísimo, tuvimos un 2020 terrible. Eso que decías de, bueno, tenías algunos poemas que vos querías que estuvieran. En cierto modo, ¿considerás que a vos te complicó un poco? Por el tema de buscar ese hilo, ¿no? No, la verdad que no, porque también pasa que cuando uno escribe y está escribiendo durante un año o un año y piquito, hay ciertas líneas que es inevitable. Por eso, volviendo al otro, con la cuestión de la terapia y el inconsciente y qué sé yo, es como que uno no lo maneja mucho y sin querer aparecen solos los hilos en un punto. Así que no me costó, no me costó, pero bueno, siento sí que hubo una selección más eh, concienzuda, si se quiere, como mucho más pensada por ahí. Tenés muchos nombres de poemas muy cortos. ¿Es algo que a vos te gusta? Poemas de una palabra, de título digo, ¿no? De una palabra, ¿es algo que preferís o se fue dando solo? Porque, por ejemplo, algunos poemas que marqué que me gustaron de tu segundo libro, Desempolvar, Decorar, Bueno, Burócrata, Filtrar, es una palabra. claro, bueno, Y marqué un acá par más eso, que tiene más de una palabra, pero para no contradecirme, te dije todo de una palabra. no, está bien. No, en realidad eso sí estuvo súper pensado, porque como este libro también tiene capítulos, acá los capítulos, poesía doméstica el título, y los capítulos son la casa, el trabajo y el tiempo libre. Entonces, por ejemplo, la idea de los poemas sobre la casa era que fuera un verbo que tuviera que ver con la casa en un punto, Claro. y fue por ahí. Y a veces también pensar un poco, bueno, cómo interactúa ese título con lo que sigue después, ¿no? También. Entonces ahí sí, yo te puedo decir que es una elección muy concreta de cada título a propósito. Vamos con Eh, algún poema, ¿querés? dale, Uno que te guste a vos, si querés, ¿eh? dale. Voy con arreglar el jardín. Ese son Perfecto. tres, pero es un verbo Y también. yo tengo acá anotados también el trabajo ideal y canasta básica, anoté. Los yuyos, arreglar el jardín. Los yuyos invaden el cantero. No quedan casi huecos. El espacio está minado de maleza. La poda nunca es suficiente. Siempre me falta el coraje necesario para romper el bulbo y matar de raíz. Muy bueno. Vamos con dos más, si querés. Dale, voy con uno que me gusta mucho, que es de la misma sección, que se llama Decorar. Ese Bárbaro. es larguito. Ayer terminé el rompecabezas de 2000 piezas que empecé hace casi 3 meses. Los budistas en sus templos arman rompecabezas para entrenar el desapego. Pueden pasarse días o meses poniendo piezas en puzzles gigantes que una vez terminados destruyen. Pero yo no. Yo lo pego, lo enmarco, lo hago cuadro. Me gusta verlo ahí, aferrarme a esa prueba fehaciente, palpable, de que algunas veces las piezas sí encajan. Muy bueno, muy bueno. Si querés uno más, ¿Dale? Bueno, y de la sección trabajo, eh, voy con canasta básica. perfecto. Nunca fui buena para las estadísticas, pero
Particularmente, necesito la poesía para restaurar el alma cansada de los viajes en colectivo lleno, del enero laborable, de las salas de espera, de la jornada de 8 horas. En definitiva, necesito la poesía como antídoto al yugo del tiempo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, recomiendo los dos poemarios. El segundo, Poesía Doméstica, también publicado por los dos, publicado por Halley Ediciones, se consigue por ahora en papel. Pueden preguntarte a vos, Romy, estoy hablando con Romina Guzmán, pueden preguntarle a Romina directamente, a Halley Ediciones, de hecho en Instagram, con mi amiga Mariana Krug. Excelente, excelente persona y bueno, lo que está haciendo es tremendo. Bueno, un año, el 2020 fue complicadísimo y bueno, sigue editando mucho. Bueno, Romy, quería preguntarte ya para ir finalizando. Bueno, estuviste escribiendo, también estás abocada con algo que tiene que ver con la narrativa en verso. Estás también trabajando los textos en clínica, digamos, en taller, pero a su vez te publicaron un relato en una revista digital, Arwen, una revista literaria digital de Venezuela. Me gustaría, si querés, que sería un broche de oro para esta entrevista, si querés leer ese texto que te publicaron. Dale, sí, sí. La verdad que sí, re contenta. Estoy laburando esos textos bastante, pero bueno, a veces Bueno, siento es que me como también falta. un paso previo para cuando venga tu novela más grande, digamos. ¿No? Sí, ay De a no, poco. siento que me faltan años, Bueno, pero pero de a bueno, poco. Pero bueno, es una manera de ir. Está bueno lo de también cambiar un poco el género. Es interesante. sí. Bien, voy ¿Cómo se con llama el este. relato? El relato se llama El Galpón. Perfecto. El Galpón. Ah, voy. La casa del abuelo tenía un lugar prohibido, el galpón. La iluminación era muy pobre. Si el día era de sol, de una ventana se colaba algún que otro rayo y entonces veíamos cómo el efecto Tyndall iluminaba uno por uno los frasquitos del estante. Cuántas ganas de tocar, de jugar a atrapar las partículas de luz con nuestras manos. Apiladas, las cajas de porquerías crecían hasta dibujar con sus sombras figuras en la pared, figuras casi humanas. Nos divertía entrar en silencio y escuchar crujir las chapas del techo. Ellas nos contaban el calor, el frío, la sombra del nogal que daba justo encima del galpón. De vez en cuando nos pescaba desprevenidos alguna bellota que caía impune y perturbaba el silencio de aquel antro. Nuestra aventura era entrar a investigar, mezclar productos, inventar pociones. Así le decíamos nosotros, pociones. Siempre había un recipiente para verter productos, jugar las mezclas y crear o destruir. Pero ver la cara creadora que tiene la destrucción es una capacidad que se pierde al crecer, y por eso nos retaron mucho ese día, después del incendio. Ni Alejandro ni yo recordamos bien cómo fue que pasó. Sí sabemos que algo en ese lugar oscuro nos invitó al fuego. Una cosa llevó a la otra, los solventes hicieron lo suyo, una nube de humo. Creo que nos intoxicamos un poco de tanto jugar con la muerte. Entonces todo fue humo, como sucede siempre, desde adentro hacia afuera. No voy a negarlo ni sentirme culpable de cómo salimos corriendo y nos quedamos parados, fascinados, observando desde afuera el arder de las cosas. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho. El Galpón, narrativa en verso. Bueno, muy interesante. Bueno, ojalá que en algún momento llegue el libro, Romy. Para finalizar, quería preguntarte, bueno, si tenés algún proyecto para este año 2021, si tenés algo, bueno, seguir circulando con el libro seguramente, pero algún proyecto más. No, en sí por ahora no, por lo menos, pero sí, la idea es mover un poco poesía doméstica, que bueno, salió en marzo justo antes de la pandemia, una semana antes fue la primer presentación, había algún evento más planificado que se suspendió, así que nada,
en sí me gustaría ver en la medida en que se reactiven ciertas cosas, si sucede, bueno, poder seguir moviéndolo un poquito más desde la presencialidad. Romy, Sería esa muchísimas la objetivo. gracias. Muchísimas gracias No, por esta nota, me encantó hablar con vos, me encanta lo que haces y además la calidez que tenés siempre. Para mí fue un placer tenerte acá en Entrevidas. bueno, no, fue un placer para mí porque, bueno, son súper importantes estos espacios y, bueno, ya he hecho las preguntas, la entrevista, todo y, bueno, siempre como recontenta de participar Mil en gracias, este gracias por espacio. participar siempre. Un beso Bueno, grande. nos vemos. Chao, Adiós. chao. Chao. Chao, chao.